Bueno, vamos a comenzar la sesión. Lo único que nos había faltado por ver era un ejercicio de curvas en el espacio de tres dimensiones y con ello concluimos ya nuestro capítulo de álgebra vectorial para comenzar en unos 5 minutos más ya con el último capítulo de nuestro curso, que es recta y plano en el espacio de tres dimensiones. Bueno, tienen 5 minutos, por favor, para obtener lo que se pide, que es la ecuación cartesiana de características de la cónica de ecuación vectorial menos 4 más 3 tangente de teta, coma 1, coma 2 más 3 secante de teta. Adelante, envío al correo electrónico hasta 7:11 y cualquier cosa estoy aquí en el micrófono para atender dudas. ¿Alguna duda de inicio?
Tiempo. Daniel está mal en el centro. Alan está mal la identificación. Justino no pone centro. Bueno, ya no se reciben ejercicios. Vamos a resolver rápidamente. Recordar que podemos establecer nosotros la ecuación también en forma paramétrica. Lo voy a escribir de esta manera, de nuestra curva. De aquí podemos empezar a despejar nosotros en este caso los valores de x y z. En conjunto, utilizar una identidad trigonométrica. Entendiendo esto, que son términos cuadráticos los que se tienen que utilizar dentro de la identidad, elevamos al cuadrado a ambos lados de las expresiones despejadas y escribimos finalmente secante cuadrada menos tangente cuadrada igual a la unidad y realizamos la identificación. Así que se requerían nada más identificación a través del nombre, que era la hipérbola, eje focal, hacia donde estaba orientado. Recuerden que es el término positivo, en este caso paralelo al eje de las zetas. Su centro, componentes x, y, z, que serían menos 4, coma, valor de y, coma, valor de z. Era lo que les pedía como identificación básica. Y con esto concluimos el ejercicio. Está mal tu centro, Axel. Justino ya entró a destiempo. Pero sí, ese es el centro. Bueno, ¿alguna duda de este último ejercicio? No, profe, ninguna. Gracias. Bueno, comenzamos con nuestro último capítulo del curso, que es la recta y el plano en el espacio de 3 dimensiones, o simplemente en el espacio. Aquí es que ustedes apliquen los conceptos que hemos visto en álgebra vectorial para obtener las diferentes ecuaciones de la recta y plano, así como para determinar las relaciones, entre ellos. Y con punto en el espacio de 3 dimensiones, es decir, relaciones entre ellos y con puntos. Vamos a tener como elementos geométricos puntos, rectas y planos. Y los vamos a correlacionar en el espacio de 3 dimensiones, es decir, entre un punto y una recta, un punto y un plano, pues la distancia. Distancia de un punto a una recta, distancia de un punto a un plano. Entre rectas, pues puede ser distancia entre rectas, punto de intersección entre rectas, ángulo de intersección. Entre una recta y un plano, una distancia, punto de intersección, ángulo de inclinación entre una recta y un plano. Es decir, vamos a estar jugando con todas las relaciones entre punto, recta y plano en este capítulo y cómo vamos a escribir a la recta y el plano a través de sus ecuaciones cartesianas, paramétricas y vectoriales, como lo hemos visto ya también con las curvas. Bueno, lo primero que vamos a ver es ecuación vectorial y paramétricas de la recta. Aquí en gris, espero se alcance a notar que está un poquito más tenue escrito esto. Ecuaciones cartesianas en forma simétrica en forma general de la recta. No viene en el temario actual, sin embargo se los voy a dar porque es importante que sepamos, bueno, ya sé cómo escribir de forma vectorial y paramétrica la recta en el espacio de 3 dimensiones, pero ¿qué pasa con la ecuación cartesiana? Existen dos formas cartesianas de representarlo y vamos a ver estas dos formas cartesianas de representación. Esta
La voy a dejar sugerida, voy a explicar qué es lo que ocurre con la ecuación cartesiana en forma general y posteriormente cuando veamos plano, ya que se requiere del plano para ver esta forma de representación de la línea recta, retomaremos la forma cartesiana general de la recta y bueno, esto ya no se pide, antes se daba, se los voy a dar de todas formas porque creo que es necesario que ustedes lo sepan. Y distancia un punto, una recta. Muy importante, deben tener a la mano su formulario de álgebra vectorial y deben ir haciendo a partir del día de hoy su formulario de recta y plano, porque son únicamente ecuaciones o fórmulas, si ustedes lo quieren ver así, que es lo que nosotros vamos a estar viendo y qué es lo que va a servir para aplicarlo. Vamos a empezar con la distancia un punto, una recta, vamos a ver cómo calcularla y vamos a ver cómo aplicarla. Entonces es necesario que todas estas fórmulas ustedes las vayan anotando, ¿sale? 7.2, condición de ortogonalidad y de paralelismo entre rectas. Lo vamos a ver muy rápido, ya que entre dos líneas rectas vamos a ver que sus vectores que se conocen como vectores directores, lo que le da la dirección a la línea recta, siguen exactamente las mismas reglas de ortogonalidad y paralelismo de lo que nosotros veíamos previamente en álgebra vectorial. Dos vectores son perpendiculares o ortogonales cuando el producto punto es cero y son paralelas cuando el producto cruz es el vector cero o el módulo del producto cruz es cero. Ángulo entre dos rectas, lo mismo, se calcula el ángulo de la misma manera como el ángulo entre dos vectores. Esto se me fue, esto sí se ve. Distancia entre dos rectas, intersección entre dos rectas, sí se ve. Así que bueno, también lo vamos a estar viendo y vamos a ver cómo calcularlo. Después estaremos viendo, esto es todo lo de recta, ¿sale? Se cubre bastante rápido. Son dos puntos, 7.1 y 7.2, que se me fue aquí. No al inicio del párrafo, pero bueno. Después del 7.3 hasta el 7.11 ya es plano únicamente y relación del plano con punto y recta. Ecuación vectorial paramétricas y cartesiana del plano. Distancia de un punto en plano y ángulo entre dos planos. Condición de perpendicularidad, paralelismo entre dos planos. Distancia entre dos planos, intersección entre planos, ángulo entre una recta y un plano. Es decir, desde el 7.3 hasta el 7.7 es únicamente plano, ¿sale? Y después ya es la relación entre recta y plano. Primero sacar el ángulo, paralelismo y perpendicularidad entre recta y plano, intersección de una recta y un plano y distancia entre una recta y un plano. Bueno, vamos a comenzar. La línea recta en el espacio de tres dimensiones. Vamos a comenzar con la ecuación vectorial de una línea recta. Lo único que requerimos son dos cosas, un punto y un vector. Como se muestra en el gráfico, este gráfico lo hice en 3D Studio Max, se requiere de un punto. Ese punto P0 está en cualquier parte de la línea recta. Recuerden que la línea recta, tanto en dos dimensiones como ahora en tres dimensiones, es un elemento geométrico infinito. Por simplicidad y por que es la única forma de hacerlo, se dibuja un segmento de línea recta, ya sea en 2D o en 3D, pero en realidad tenemos un elemento geométrico infinito. Así que requerimos cualquier punto de la línea recta a través de su vector de posición de ese punto de coordenadas x0, y0, z0, lo correlacionaremos con el vector u de componentes ABC, que se conoce como vector director de la línea recta. ¿Sale? Así que una línea recta, su definición, es el conjunto de los puntos x, y, z, tales que el vector de posición P de cualquiera de ellos se puede expresar como la suma del vector de posición del punto más un vector paralelo al vector U. Me voy a copiar el gráfico y vamos a empezar con el establecimiento de nuestras ecuaciones vectorial y paramétricas de la línea recta. Bueno, supongo que se ve bien ahí el gráfico. Si no me dicen, lo hago un poquito más grande. Sí se ve bien. Gracias. Así que vamos a empezar con la ecuación vectorial. Me dicen a mí que es el vector de posición P que va a trazar todos y cada uno de los puntos de la recta. Es este vector que se está viendo aquí.
Y este va a ser igual a la suma de dos vectores. El vector de componentes x0, y0, z0, que dijimos es el vector de posición de nuestro punto P0. Así que lo voy a poner en este caso como el vector de posición del punto, más me dice a mí que la línea recta tiene un vector que se conoce como director y que indica precisamente cuál es la dirección de la línea recta. Así que el vector es el vector U de componentes ABC. Si yo dejara la ecuación vectorial de esta forma, la suma de un vector de posición más el vector director, esto sería igual a una constante. Y si es una constante, estaría dando un solo punto de la línea recta. Y yo lo que quiero es trazar todos y cada uno de los puntos de la recta. Así que el vector director U necesitará ir forzosamente multiplicado por un escalar. En este caso, para que cuadre con las notas, voy a poner que el escalar es t, donde t pertenece a los reales. De tal forma que con el valor de t que pertenece a los reales se hace el trazado de todos y cada uno de los puntos de la recta, que es un ente geométrico infinito. El conjunto de los reales también es un conjunto de numeración infinita, por lo tanto basta con un parámetro perteneciente a los reales para hacer el barrido por completo en toda la línea recta. Bueno, eh, si nosotros tuviéramos el barrido por completo de el vector de posición P en todos y cada uno de los puntos de la recta, bueno, pues lo que se tendría es... No, no quiero un triángulo, espérame. Obviamente esto sería una sucesión infinita de vectores de posición que hacen el barrido sobre todos y cada uno de los puntos de la línea recta. Yo estoy poniendo solo algunos. Con esta ecuación, entonces, nosotros estaremos haciendo el barrido en todos y cada uno de los puntos de la recta. Ahora, si yo esta ecuación, que es la ecuación vectorial, la escribo con las componentes que están citadas de forma teórica, que serían x0, y0, z0, más un escalar cualquiera por las componentes a, b y c del vector director U. Entonces recordar nada más que P0 es de componentes x0, y0, z0 y el vector U es de componentes A, B y C, que es lo que viene en las notas y es lo que nosotros estamos escribiendo de forma desarrollada para la ecuación vectorial, ¿sale? Ahora, yo puedo realizar la operación de multiplicación de un escalar por un vector, esto ya lo sabemos hacer, y además de ello, la suma de dos vectores. Así que nuestro vector de posición P es x0, y0, z0, más t por A, t por B y t por C, que es la multiplicación del escalar t por el vector director U. Finalmente, P, el vector de posición que trace todos los puntos de la línea recta, sería la suma de los dos vectores, que sería componente en x, x0 más t por A, componente en y0 más t por B, y componente en z, z0 más t por c. Acostúmbrense a ver de cualquiera de estas formas, de aquí hacia arriba, escrita siempre a su línea recta en el espacio de 3 dimensiones de forma vectorial. Ahora, el tenerla escrita de esta forma me permite ya también a mí separar las componentes x, y z para escribir las ecuaciones paramétricas de la línea recta. Así que una línea recta cualquiera, vamos a ponerle L de línea, van a ser las componentes x, y z asociadas al parámetro, por eso se conocen como paramétricas. Y el parámetro es el valor de t. Así que x será
a la primera componente igual, x0 más t por a. Después y será igual a y0 más t por b. Y finalmente z será igual a z0 más t por c, con los valores de t que pertenecen a los reales. Y esas son las ecuaciones paramétricas. Si ustedes revisan las notas después de la representación gráfica de la línea recta en el espacio de 3 dimensiones, tienen exactamente lo que yo les estoy poniendo aquí. Ahora, el vector u puede ser paralelo a este vector, p menos p0, y lo que yo les estoy poniendo aquí es el despeje, es decir, aquí estamos viendo desde la imagen cuál es la resta de estos vectores p menos p0. Aquí formando un triángulo, p menos p0 va a ser igual al vector u o un vector paralelo. Esto no es necesario que ustedes lo realicen, simplemente es qué es lo que está ocurriendo para poder escribir que la ecuación vectorial es p0 más t por u, que es lo que ya tenemos nosotros de inicio, y que se conoce como ecuación vectorial de la línea recta. Después, en lugar de escribir el vector u con las componentes ABC, aquí se puso como p1 menos p0, es decir, la diferencia de puntos. No pasa nada, es exactamente lo mismo, para llegar a las ecuaciones paramétricas de la línea recta, que son exactamente las mismas que tenemos nosotros ya escritas en el pizarrón virtual. Ahora vamos a ver cómo obtener estas ecuaciones cartesianas en forma simétrica y posteriormente ya daremos un ejemplo numérico para que esto no quede nada más visto de forma teórica. Así que, siendo estas las ecuaciones paramétricas, también nosotros podemos despejar lo que sea igual en dichas ecuaciones paramétricas, que en este caso es el parámetro t. Si yo despejo el parámetro t de las ecuaciones paramétricas, pues vamos a tener en la primera ecuación que x menos x0, es decir, x0 pasa restando hacia el lado izquierdo, es igual a t por a. Pero lo que queremos despejar es a t, entonces a que está multiplicando a t pasa dividiendo. X menos x0 sobre a es igual a t. De y voy a hacer exactamente lo mismo y escribiré y menos y0 sobre b es igual al parámetro t. Y además de ello, z menos z0 sobre c es igual al parámetro t. Sería lógico que si las tres ecuaciones están igualadas al parámetro, yo pueda quitar el parámetro igualando las tres ecuaciones entre sí. Y con ello entonces que las ecuaciones no dependan del parámetro y por lo tanto ya no serían paramétricas, dependerían únicamente de x, y, z y por lo tanto se conocerían como ecuaciones cartesianas. Así que para la línea recta, L, yo puedo escribir la igualdad de x menos x0 sobre, sobre a igual a y menos y0 sobre b igual a z menos z0 sobre c. Y estas son las ecuaciones cartesianas. Sin embargo, si ustedes recuerdan lo que vimos en el temario, habían dos cartesianas, en forma simétrica y en forma general. Estas son ecuaciones cartesianas en forma simétrica. ¿Sale? Ahora, observen las componentes x0, y0 y z0. Son las componentes del vector de posición del punto, es decir, aparecen restando a x, y a z. Y observen el denominador compuesto por a, b y c, que son las componentes de nuestro vector director. Está muy sencillo. Así que si tengo las componentes del punto y del vector director, puedo establecer rápidamente también las ecuaciones cartesianas en forma simétrica de mi línea recta. Ahora, van a existir algunas características a seguir de la ecuación cartesiana en forma simétrica cuando la línea recta es paralela a alguno de los planos coordenados o bien paralela a algún eje coordenado. Recordemos qué era lo que teníamos nosotros en el plano.
siempre es lo primero que nosotros debemos hacer, relacionarlo con algo que nosotros ya tenemos como conocido para ver esto que estamos viendo nosotros ahorita como algo nuevo, si tiene alguna relación o no con lo que ya habíamos visto. Bueno, en lo que ustedes estuvieron estudiando en el bachillerato, el valor de z siempre fue cero. Así que si yo pongo a la línea recta con los valores de x menos x0 sobre a igual a y menos y0 sobre, sobre b con z igual con cero, tendrá que ser forzosamente la ecuación de una línea recta que ustedes habían visto en el plano. Es decir, todo lo que vieron previamente de línea recta tiene que ver con una subparte, una subsección, un caso muy específico que es cuando z es igual con cero de lo que nosotros estamos estudiando. Pues vamos a ver si es cierto. De forma teórica vamos a despejar nosotros aquí. Si ustedes analizan, ya tendríamos únicamente nosotros x menos x0 sobre a, que es igual a y menos y0 sobre b. El valor de z igual con 0, ahorita lo voy a omitir. Y de aquí nosotros podríamos tener el despeje de y para tener y igual a. Así que lo primero es pasar multiplicando a b hacia el lado izquierdo para que me quede y menos y0, que va a ser igual a b sobre a por x menos x0. Y de aquí el despeje para que y me quede solita, b sobre a por x menos x0 más el valor de y0. Ahora, si ustedes analizan lo que habíamos visto nosotros en la parte de cálculo diferencial, cuando nosotros veíamos la determinación de la ecuación de la recta tangente y o recta normal de una curva en un punto dado cualquiera, habíamos visto esta ecuación, y menos y0 igual a m, la pendiente por x menos x0. La pendiente es b sobre a. Esta es ya la ecuación de la línea recta en el espacio de dos dimensiones, en el plano cartesiano, con la consideración de z igual con 0. Ahora, no forzosamente la línea recta va a estar en el plano XY. Esto es cuando se da en un plano. La línea recta, en general, está en el espacio de tres dimensiones con cualquier inclinación, así que la ecuación cartesiana en forma simétrica es esta que me determina de forma general a la línea recta en el espacio de tres dimensiones de forma cartesiana. Ahora, existen algunas acotaciones a realizar sobre esta ecuación cartesiana en forma simétrica. ¿Qué es lo que pasa si esta línea recta es paralela a algún plano o algún eje? Lo primero que van a ver ustedes aquí es cuando la línea recta, este uno también se me fue, es paralela a alguno de los planos. Si el vector director tiene componente en cero en x, quiere decir que es constante, que no hay cambio en x. Quiere decir que únicamente se está moviendo la línea recta en yz. La primera ecuación que van a ver en forma cartesiana simétrica es cuando la línea recta es paralela al plano yz. Así que x va a ser una constante, puede ser 0, puede ser 5, puede ser 10, puede ser 100, puede ser menos 1.000.000. No confundir el término que se tiene constante aquí con el valor 0 del vector director, ¿sale? Que sea 0 no quiere decir que sea 0 el valor de x. Lo que quiere decir es que no cambia la dirección de la línea recta respecto a x, pero este valor de x puede ser cualquier valor constante. Por ejemplo, puede ser 5. Si el valor de x es igual con 5, cualquier punto de la línea recta que yo considere respecto de otro punto para sacar la diferencia de esos dos puntos y poder sacar el vector director siempre me va a dar 5 menos 5, que es el valor constante de x, y eso me dará 0 en su componente. Ok, entonces esta línea recta es una línea recta contenida en el plano YZ. Cuando el valor de y es 0, entonces la línea recta estará contenida en el plano XZ. Y lo que acabamos de ver como ejemplo, que es lo que ustedes vieron
en el bachillerato es una línea recta contenida en el plano XY o paralelo a XY, puesto que Z puede ser cualquier valor constante. Lo que ustedes vieron en el bachillerato era con Z igual con 0. Ahora puede ser cualquier valor de Z, es decir, plano paralelo a el plano XY, lo que me determina una ecuación cartesiana similar a lo que ustedes tenían en el bachillerato, nada más que siempre hay que poner un punto y coma con el valor de Z constante que se esté determinando. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando la línea recta es paralela a alguno de los ejes coordenados? Pues entonces van a tener dos términos constantes para el vector director. En este caso, si los dos términos son 0 en X y en Y, la línea recta es una línea recta paralela al eje de las zetas. Lo que se escribirá es los valores constantes de X y Y, puesto que su vector director eran componente 0 para estas dos componentes X y Y, serán términos constantes en X y Z tomará todos los valores reales. Cuando el único valor diferente de 0 se tenga en Y, la línea recta será paralela a Y. Se escriben los valores de X y Z como constantes y Y pertenece a los reales, o bien Y es igual al parámetro, Z es igual al parámetro y X es igual al parámetro. Ya que el parámetro pertenece a los reales, también no les extrañe que lo tengan escrito de esa manera. Y cuando la línea recta ya finalmente es paralela al eje de las X, pues es el único valor que se tiene como diferente de 0. Los otros dos valores se tendrán en 0, serán valores constantes para Y y Z, y X pertenece a los reales, o bien X es igual con T, el parámetro, siendo T un valor que pertenezca a los reales. Bueno, estas acotaciones son cuando la ecuación cartesiana en su forma simétrica nos brinda una línea recta ya sea paralela a alguno de los planos coordenados, que es lo que tenemos nosotros aquí en primera instancia, o bien alguno de los ejes coordenados, que es lo que finalizamos viendo nosotros. Bueno, eh, para finalizar ya con el estudio teórico de la línea recta, cómo escribirla, la línea recta también se tiene su ecuación cartesiana en forma general, como la intersección de dos planos. Les decía que esto lo vamos a dejar sugerido porque nosotros no hemos visto planos todavía. Los planos son escritos con las variables x, y, z de forma lineal. La intersección de dos planos me da una línea recta. Así que la línea recta, en su forma cartesiana general, estará dada o determinada por la intersección de dos planos. Esto lo dejo sugerido y vamos a comenzar con un ejercicio. Yo aquí en las notas les voy a dejar este ejercicio que no pienso tocar para que ustedes el día de hoy, culminando la clase, lo hagan y ya tengan ustedes a qué llegar. Ahora, las ecuaciones, y esto quiero recalcarlo muy bien, tanto vectorial como paramétricas no son únicas. Dependen de qué se tome como punto y qué se tome como vector director. La ecuación cartesiana en su forma simétrica sí es única. Así que sin importar cuáles sean las ecuaciones que ustedes determinan en principio de cuentas, deberán llegar siempre a la misma ecuación cartesiana en forma simétrica. Bueno, este ejemplo se los dejo a ustedes. Mm, Les dejo inclusive un par de ejemplos. Este también lo podremos ver. Este sí queda fuera del análisis del curso, puesto que ya no se pide estudiar a las ecuaciones cartesianas. Pero si alguien tiene dudas, podríamos ver qué fue lo que se hizo aquí, aunque viene bien redactado y explicado a paso, para poder obtener, dados dos planos, o bien las ecuaciones cartesianas en forma general, la ecuación vectorial, paramétricas y cartesiana simétrica. ¿Sale? Y esto es lo que les decía en las notas. Las ecuaciones que representan a la línea recta no son únicas, ya que se puede seleccionar cualquier punto perteneciente a dicha recta y el vector director puede tener cualquier sentido y magnitud. La dirección sí es única. Esa la da el vector director que ustedes determinen, pero puede ser de cualquier magnitud ese vector director y puede ser de un sentido opuesto. Si yo tomo el vector 1, 1, 1, alguien podría tomar el vector menos 1, menos 1, menos 1, es decir, multiplicar por menos 1 este vector, y sigue siendo la misma línea recta, nada más que se recorre en un sentido o en otro. Bueno, ya, fue mucho wiri wiri. Vamos a ver un ejercicio. Y voy a tomar de manera aleatoria a cualquier persona que esté por aquí. Nesli Danae. Ya se fue a desayunar. Belén.
Estás abajo en la lista de Nestle. ¿Estás, Belén? Belén Gaitán. Ah, profe, eh, Leslie le puse en el chat que no, profe. No te fuiste a desayunar, pero ¿puedes abrir el micrófono, por favor, Nestle? Aquí estoy. Gracias. ¿Ya terminaste de desayunar? No estaba desayunando. ¿No estás desayunando? Pues debieran aprovechar. No hay cosa mejor que estar tomando la clase de geometría analítica con una buena torta, un buen taco, un desayuno, unos huevitos, lo que sea, hombre. Aprovechen. Esas son las ventajas de poder estar estudiando en casa. A ver, Nestle, por favor, 2 puntos cualesquiera que se te ocurren. Ay, el rojo no, se ve muy feo. Porfa, Nestle. Nestle, 3 componentes para un punto. Bueno, su compañera Mariana me está Perdón, es que proponiendo sí. 7-4-3. Nestle, me propones el punto B. Mariana ya se adelantó. Otro punto cualquiera que se te ocurra, por favor. Puede ser 6-2-2. Sale, muchas gracias. 6-2-2. Gracias, Mariana, gracias, Nestle. A sus compañeros se les ocurrieron estos 2 puntos. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes también en casa pueden proponerse otros 2 puntos cualesquiera y hacer exactamente el mismo procedimiento para obtener todas las ecuaciones de la línea recta. Y esto valdría la pena lo hicieran, ya que esto les implicaría práctica. ¿Cuántos puntos se pueden proponer? Los que ustedes quieran. Así que aquí tienen una infinidad de ejercicios para que ustedes puedan trabajar siguiendo la misma metodología. Dados estos 2 puntos, obtener todas las ecuaciones de la línea recta, ¿sale? Si A es igual a 743, B igual a 622, obtener las ecuaciones de la recta. Ok, de estos 2 puntos que andan ambos en el primer octante, pero en cualquier parte de este espacio tridimensional, yo lo que voy a hacer en primera instancia, como punto número 1, va a ser determinar el vector director. El vector director de esta línea recta, cuyos puntos son los puntos A y B que me dijeron sus compañeras, tendrá la característica que es paralelo ese vector director al segmento AB o bien al segmento de BA, el que ustedes quieran. No me interesa si es AB o BA. Vamos a sacar ambos. AB es B menos A. 6 menos 7 menos 1. 2 menos 4 menos 2. Y 2 menos 3 menos 1. Si alguien quiere decir, no, yo quiero puras componentes positivas, no quiero componentes negativas para que no se vea feo, para escribir menos o que no se me gaste el lápiz o la tinta que no la cabe, pues entonces también pueden escribir 1, 2, 2. 1, 2, 1, perdón, que sería signos contrarios de lo que obtuvimos en AB, pues eso me indica el segmento de BA. Así que pueden trabajar con cualquiera de los 2 segmentos. Ahora, ese es el punto número 1, sacar mi vector director. El punto número 2 será ya formar la ecuación vectorial. Ahora, la ecuación vectorial depende de un punto. También aquí es arbitrario si toman A o B. Voy a hacer primero considerando al punto A y al segmento AB, ¿sale? Para que se den cuenta las distintas ecuaciones que pueden surgir que son equivalentes.
Mi ecuación vectorial sería igual al vector de posición del punto A, que sería 7, 4, 3. Se copian así tal cual las componentes del punto, pero lo escriben de forma vectorial, más el parámetro t, o cualquier parámetro que quisieran. Inclusive vamos a cambiarle aquí, vamos a ponerle alfa, por el vector director que es AB, que sería menos 1, menos 2, menos 1. Ya, esa es mi ecuación vectorial. Ahora, si ustedes quieren desarrollarla, pues también pueden escribir entonces que P es igual a 7 y después le voy a sumar alfa por menos 1. Bueno, pues entonces sería 7 menos alfa para X. Hago lo mismo para Y y para Z. Componente en Y sería 4 del punto, menos 2 alfa, que sería menos 2 por alfa, se lo estoy sumando a 4. 4 menos 2 veces alfa. Y hago exactamente lo mismo, 3, perdón, menos alfa para Z. Y ya, ahí está su ecuación, en este caso vectorial. Ahora, vamos a escribir en naranja considerando el punto B y al segmento de BA. Pues yo puedo escribir entonces que P es igual a 622 más un escalar alfa cualquiera por el vector director de BA, que es 1, 2, 1. Y esto me permitiría tener entonces a mí mi ecuación vectorial, que sería 6 más alfa, 2 más 2 veces alfa, y finalmente 2 más alfa. Así que cualquiera de estas dos ecuaciones ya son las ecuaciones vectoriales de la línea recta. ¿Dudas? Yo tengo una duda, profe. Bien, escucho. ¿Podemos escribir el punto B con el segmento AB? Claro, la combinación. Muy bien, Alan. O puedes escribir también A con BA. Se tienen ahí 4 distintas combinaciones. Ahora, digo que son equivalentes porque observen lo siguiente. Y esto es lo interesante de la ecuación vectorial. Recordar que alfa pertenece a los reales, ¿sale? Ahora, ¿qué es lo que pasa si en esta primera ecuación, en la ecuación 7 menos alfa, 4 menos 2 alfa y 3 menos alfa, yo doy el valor de alfa igual con 0 y alfa igual con 1? Observemos qué es lo que pasa. Con alfa igual con 0, ¿cuál es el vector de posición que se tiene? Va a ser 7, 4 y 3. Sí, que fue el mismo punto que nos diste, Mariana. Y si alfa es igual a 1, ¿cuál es el punto que se tiene de la línea recta? En este caso, escrito como vector de posición. 6, 2, 2. Caray, pues fue el que nos dio su compañera Nestle. Así que con los valores de 0 y 1 del parámetro se obtienen los puntos extremos del segmento dirigido de la línea recta. Ahora, si el escalar es negativo o mayor a la unidad, pues entonces se obtienen ya los puntos que se encuentran fuera de este segmento. Justo con los valores de 0 y 1 se obtienen los valores contenidos en este segmento. Con valores menores a 0 y mayores a la unidad se obtienen todos los puntos que se encuentran ya fuera del segmento AB o BA. ¿Sale? Ahora observemos qué es lo que pasa para la segunda ecuación. ¿Qué es lo que pasa si alfa es igual con 0 o bien alfa es igual con 1? Si alfa es igual con 0, obtenemos nosotros el vector de posición del punto 6, 2, 2. Si alfa es igual con 1, ¿qué obtenemos, chavos? Siete, cuatro, tres. 7, 4, 3. ¿Y qué fue lo que pasó entonces de la ecuación en azul con la ecuación escrita en color naranja? ¿Cuál es la diferencia? Cuando alfa valía 0, daban los puntos mismos. Emily, te escucho muy lejos. ¿Estás hablando? Sí, sí, profe. ¿Me escucho? Acércate un poquito más al micrófono, por favor. ¿Así está bien? Sí, un poquito más fuerte, sin miedo. No, es que sí estoy hablando bien. No sé si ya se escucha mejor.
A ver, inténtale. Bueno, que cuando alfa vale 0, dan los puntos mismos que tenemos, que es el considerado punto A. Y Ujú. cuando alfa vale 1, da su punto opuesto, que sería el punto B. Exacto. Estamos haciendo un recorrido en sentido opuesto de una recta respecto a la otra. Si yo considero a la ecuación escrita en azul, considero yo al punto A con el parámetro alfa igual con 0 y termino en B. Es decir, el recorrido de esta línea recta lo estoy haciendo de A hacia B. Si lo hago con la ecuación en naranja, para los mismos puntos A y B, lo único que va a cambiar es que el recorrido lo estoy haciendo de B a A, pero se tiene exactamente la misma línea. Así que no me interesa si escriben ustedes la ecuación en azul, la ecuación en naranja, o como decía su compañero, fue Alan o quién fue. Ya no me acuerdo quién fue quien preguntó. Que si se podía hacer la combinación de A con BA y B con AB. Bueno, quien haya sido, también se pueden hacer otras dos combinaciones para tener 4 ecuaciones diferentes. Inclusive alguien pudiera decir, a mí no me gusta que esto sea 1, 2, 1, lo quiero multiplicar por 2, voy a escribir 2, 4, 2. Perfecto. O no, yo quiero que este vector sea unitario, pues entonces saco el módulo del vector, que sería raíz de 6, y todo lo divido entre raíz de 6. Perfecto. Son ecuaciones equivalentes. No me importa cuál manejen. El chiste es que ustedes sepan obtener a través de un punto y un vector director, sacado en este caso como el segmento AB o BA, la ecuación vectorial de la línea recta. Ahora, voy a considerar a la última ecuación para sacar las paramétricas. Puede ser cualquiera, pero pues en este caso voy a obtener de la última, la línea recta, L. Van a ser los valores de X, Y y Z. Pues nada más separo las componentes de lo que tengo en la ecuación vectorial, 6 más alfa, 2 más 2 veces alfa y 2 más alfa. Y siempre hay que escribir con alfa que pertenece a los reales para especificar que el valor del parámetro es un valor real y por lo tanto que estará trazando por completo a la línea recta como ente geométrico infinito. Y finalmente, el punto número 4, la obtención de las ecuaciones en forma cartesiana simétrica. Así que tendré que despejar a alfa, sería x menos 6 de la primera ecuación igual a alfa, y sería y menos 2 sobre 2 igual a alfa, y z sería z menos 2. Así que estas son mis ecuaciones en forma cartesiana simétrica. Y con ello he obtenido ya todas las ecuaciones habidas y por haber de la línea recta. ¿Alguna duda? Bueno, mientras... Yo sí tengo uno más. Sí, dime. En la parte del parámetro pudimos haber puesto también 7 menos alfa, 4 menos 2 alfa y 3 menos alfa, ¿verdad? Sí, ¿O no? Ah, ok. Gracias. vamos a escribirlo si gustas, Jessica. Y de una vez también la ecuación en forma cartesiana simétrica quedaría x menos 7 igual a y menos 4 entre menos 2 entre menos 1, z menos 3 entre menos 1. Sale. Estas serían las ecuaciones cartesianas en forma simétrica para la segunda ecuación. Bueno, para la primera en realidad, para la ecuación en azul, la ecuación vectorial en azul. ¿Sale? Entonces en naranja, todo lo que está en naranja, en azul, todo lo que está en azul, excepto esta última que escribí en negro y que corresponde a la naranja. Vamos a borrarla para que quede todo en el mismo color. Sale. ¿Alguna duda?
Bueno, ustedes propónganse cualquier ejercicio que quieran con cualquier par de puntos para que ustedes obtengan las ecuaciones de su línea recta, ¿sale? Que van a ser para nosotros hasta este momento ecuación vectorial, paramétricas y cartesiana en forma simétrica. Bueno, vamos a empezar ya con la aplicación. Esto es todo lo que se tiene que ver de forma teórica. Recordar que mencioné yo que dejamos la ecuación cartesiana general para otro tiempo, ya que no hemos visto plano. Bueno, ahora lo primero que vamos a ver es la aplicación, en este caso, de distancia de un punto a una línea recta. Vamos a hacer algunas acotaciones sobre lo que tienen en las notas. Por trigonometría, si nosotros consideramos al triángulo rectángulo que se ubica aquí en la parte inferior, de este triángulo rectángulo nos importan algunas cosas. Aquí en negro voy a remarcar lo que está escrito. Este es el punto P. El punto Q del cual queremos calcular la distancia. El punto P pertenece a la línea recta. No perder de vista que la línea recta anda por acá, línea recta que le llamamos L. Así que la distancia que quiero calcular yo entre el punto P que se ubica en la línea recta al punto Q, que es un punto cualquiera fuera de la línea recta, se va a calcular de la siguiente manera. Utilizamos nosotros este triángulo rectángulo. De este triángulo rectángulo que nos interesa es el ángulo θ de inclinación que formará el segmento. Y aquí digo que es vector de posición de Q menos vector de posición de P. Es decir, esto es el segmento PQ. El ángulo que forma el segmento PQ respecto a la línea recta. Ese ángulo yo lo puedo determinar ya que conozco también el vector director U, que es el vector director de la línea recta. Así que con esta información es más que suficiente para que yo calcule la distancia entre el punto y la recta. Y ojo, lo que me interesa a mí es calcular la mínima distancia, porque si yo tomo el segmento PQ, no es la distancia real respecto del punto a la recta. Las distancias se medirán de forma ortogonal, de tal manera que yo garantice que es la mínima distancia. Así que si la mido a 90 grados, esta sí va a ser la distancia. ¿Sale? Por eso es que la distancia aquí la estoy colocando como una medida ortogonal entre Q, el punto fuera de la línea recta, hacia la línea recta. Bueno, de aquí del triángulo rectángulo, entonces, yo puedo calcular el seno del ángulo. El seno del ángulo sería cateto opuesto, que sería D, entre hipotenusa, que es el módulo de Q menos P, o bien el módulo de PQ. ¿Sale? Todo esto que ven ustedes aquí como Q menos P puede ser escrito como el módulo del segmento, módulo de PQ. Bueno, que sería la ecuación equivalente que tenemos aquí a final de cuentas. Así que bueno, vamos a seguir el procedimiento con Q menos P sabiendo que es el módulo del segmento PQ. Así que si de aquí yo despejo a la distancia, que es lo que quiero calcular, el módulo de PQ pasa multiplicando al seno del ángulo, que es lo que tenemos en la segunda ecuación. ¿Sale? Sería módulo de PQ por el seno de alfa. Ahora, vamos a multiplicar tanto arriba como abajo, es decir, tanto numerador como en denominador, por el módulo del vector director, para involucrar al vector director de la línea recta, ya que si no lo expresamos, únicamente estaría esto en función del punto y del seno del ángulo, pero no conocemos nosotros el ángulo en realidad. Lo que conocemos es el vector director de la línea recta, así que lo vamos a involucrar tanto en el numerador como en el denominador, para que ya se considera la línea recta como tal con todos sus elementos en la ecuación o expresión que vamos a ver. Bueno, así que multiplicando y dividiendo por el módulo de U se llega a esta expresión y posteriormente de lo que nosotros ya vimos en álgebra vectorial, yo puedo escribir módulo de A por módulo de B por el seno del ángulo que forman. Recuerden que es el módulo del producto cruz. Esto es lo que ya vimos nosotros en álgebra vectorial, pues lo vamos a expresar así tal cual. En lugar de escribir todo lo que se tiene aquí en azul, pues yo ya puedo expresarlo como el módulo de PQ cruz U, que es lo que tengo yo aquí. Así que la distancia de un punto a la recta será
el módulo de PQ cruz U, lo voy a decir de esta forma para que sea más fácil, dividido entre el módulo de U, ¿sale? Así que sin importar cuáles sean los puntos que yo pueda tomar de la línea recta, que sería el punto P, respecto al punto Q, que es el punto del cual quiero calcular la distancia, yo puedo entonces sacar el segmento PQ y realizar el producto cruz con el vector director de la línea recta. De ello saco el módulo y lo divido entre el módulo del vector director y con ello calculo la distancia de un punto cualquiera a una recta. Vamos a ver. Vamos a realizar un ejercicio aquí mismo. Andrea Carrión, ¿estás por ahí? Sí, profe. A ver, dame un punto cualquiera. El que tú quieras. Cuatro, 5, 9. Sale, 459. Gracias. Si Q es el punto 459 y de la línea recta, vamos a ver, sale. Si Q es el punto coordenadas 459 que nos dijo su compañera y la línea recta está dada por su ecuación vectorial de coordenadas 2 menos 4 alfa, 3,5 menos 3 veces alfa, calcular la distancia. Entre Q y L, entre el punto y la línea recta. ¿Ideas? Podemos descomponer ahí, bueno, calcular quién sería el vector director de la recta primero. ¿Y qué más? Primero obtener un punto de la recta sustituyendo cualquier alfa. Yo diría Sale. que un 0. Sale. Tomo lo que dijeron sus compañeros. Primero fuiste tú, Justino, y después Gamaliel. Es que no volteé a ver mi cuadro de participantes. O Daniel. Daniel, No, profe. fue Daniel Aguilar. Daniel y Gamaliel. Daniel. Entonces, Daniel me decía que tomáramos vector director. Gamaliel me decía que tomáramos un punto de la línea recta. Sale, vamos a hacer eso entonces. Ya como solución. Vamos a tomar entonces el vector director de la línea recta, que fue lo que nos dijo su compañero Daniel. ¿Cuál es el vector director? Lo que multiplique a alfa, jóvenes. Lo que multiplica al parámetro. Menos 4 para x. Aquí yo veo menos 4 alfa. ¿Para y cuánto? 0. Sí, gracias, Belén. 0, no aparece alfa. Para z. Menos 3. Menos 3. Muchísimas gracias. Alguien también pudiera decir, sí, pero a mí me gustaría que esto fuera positivo, así que también puedo escribir 403. Perfecto. Ahorita lo vamos a dejar así para no distorsionar lo que tengo de inicio en la línea recta y poder obtener vector director y punto. Me decía Gamaliel que puedo obtener yo también un punto cualquiera, que lo llamamos P. De la línea recta, considerando un valor cualquiera para el parámetro, por simplicidad conviene el valor de alfa igual con 0, para tener entonces el punto de coordenadas 2,3,5. Perdón, nada más. Esta línea recta, ¿qué características tiene en cuanto a su dirección?
¿Es paralela a algo? ¿Sería paralela en Y? No. Al revés, el valor de y es el valor constante. ¿Perdón? Paralela al plano XZ. Perfecto, Fernando. Paralela al plano XZ. Los valores que se mueven, que están en función del parámetro, son los de X y Z. Y permanece siempre constante con un valor de 3. Siempre la ordenada va a ser 3 unidades. Es decir, si nosotros intentamos dibujar esto, que no es el objetivo, en el valor de y igual con 3, ahí está mi plano paralelo al plano XZ. Y yo en ese plano paralelo es que tengo yo a mi línea recta. Ahí está la línea recta L, moviéndose siempre con un valor de y igual con 3. Así que la línea recta es paralela al plano XZ, ¿sale? Bueno, eso es nada más para entender qué es lo que estamos nosotros haciendo y cuál es la característica de la recta. Ok, ya tengo entonces vector, director y punto. Yo ya puedo calcular entonces, primero, el segmento PQ. Por lo tanto, PQ sería igual a Q menos P. Duda. ¿Pasará algo si saco PQ o si saco QP? ¿Pasará algo con la distancia? No, ¿Por No, qué no? solo... Sí, díganme, ¿por qué no? ¿Quién va a ser quiere? la distancia entre PQ y QP. Solamente cambiaría. No, no es la distancia. Es que Es el segmento. bueno, como es producto vectorial y al final se le saca el módulo, pues ese vector que tendríamos, ya sea que sea para arriba, o sea, sería ortogonal, pero da igual su sentido porque solo sacaría el módulo, ¿no? Perfecto. Al sacar el módulo, es decir, elevar al cuadrado cada una de las componentes, ahí ya el signo nos vale un pepino. Así que sin importar si es PQ o QP, en este caso lo va a hacer como PQ porque es lo que me está diciendo a mí la fórmula, pero también pueden sacar QP, ¿sale? Y también pueden considerar a U como menos 4, 0, menos 3 o bien 4, 0, 3, da lo mismo. Bueno, PQ es Q menos P, sería 4 menos 2, 2, 5 menos 3, 2, 9 menos 5, 4. Ya tengo todos los elementos para calcular la distancia. Así que la distancia va a ser el módulo de PQ cruz U. Ahorita lo voy a dejar expresado así tal cual, como 2, 2, 4. Producto cruz con el vector director que es menos 4, 0, menos 3. Todo esto dividido entre el módulo de 4, 0, menos 3. Pues entonces hay algunas cosas que debemos calcular nosotros. El producto cruz y el módulo del vector. Vamos a calcular el módulo del vector U, que va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado, más 0 al cuadrado, más menos 3 al cuadrado. ¿Cuál es el resultado? 5. El módulo del vector director es 5. Ahora podemos calcular nosotros PQ cruz U y sacar su módulo de una vez. PQ cruz U va a ser igual a, y si me permiten cambiar un poco de tinta para que no se hagan bolas con lo que está escrito arriba, y J y K. Consideramos al vector PQ, que es 2, 2, 4, y consideramos al vector U de componentes menos 4, 0, menos 3. Calculamos entonces el producto cruz. Cancelamos renglón y columna para I. Y nos queda 2 por menos 3, menos 6, menos 0 por 4, 0. Menos 6, menos 0, menos 6. Escribo entonces menos 6 como primera componente, coma. Cancelo renglón y columna donde se encuentra J. No olvidar que voy a multiplicar por menos 1 siempre el valor que obtenga yo de este determinante. Así que voy a obtener 2 por menos 3, menos 6, menos
Menos 4 por 4, menos 16. Menos 6 más 16. Menos 6 más 16 es más 10. Pero esto hay que multiplicarlo por el menos 1 asociado a j. Así que este valor va a ser menos 10 para la componente en j. ¿Sale? Voy a borrar la parte de abajo. Continuamos. Finalmente, y borrar también la línea. Continúo con renglón y columna de acá. 2 por 0, 0, menos 4 por 2, que es menos 8. Pero por el menos de la diagonal inversa sería más 8. Así que esto sería 8 veces k. O bien, 8 para la tercera componente. Esto ya me da a mí el vector PQ cruz U, pero no es lo que a mí me piden. Yo voy a calcular la distancia como el cociente de dos números, es decir, el módulo de ese vector PQ cruz U entre el módulo del vector U que calculé previamente. Así que lo que hay que hacer es sacar el módulo de PQ cruz U. Que va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 6 al cuadrado más menos 10 al cuadrado más 8 al cuadrado. Gracias, Abdiel, por el apoyo ahí en el chat con respecto a la escritura de PQ cruz U. Nada más, siempre considera en orden I, J y K y no mezcles forma trinómica con terna ordenada de valores. Bueno, esto sería igual a la raíz cuadrada de 36, que es menos 6 al cuadrado, más 100, que es 10 al cuadrado, más 64, que es 8 al cuadrado. 64 más 36 me dan 100. 100 más 100 me da 200. Esto es la raíz de 200. Que esto es raíz de 100 por 2, es decir, 10 veces la raíz de 2. Gracias, de nueva cuenta, igual a piel. Esto es 10 veces la raíz de 2. El módulo de PQ cruz U. Finalmente, la distancia será igual al cociente del módulo de PQ cruz U entre el módulo de U. Así que ya lo único que me hace falta es los módulos que había calculado yo. Dividirlos. Esto sería 10 veces la raíz de 2 sobre el módulo de U, que es 5, simplificando. Esto es 2 raíz de 2 unidades lineales o de distancia. ¿Dudas? Y de nueva cuenta, ustedes pueden hacerlo en casa. Invéntense cualquier punto, 2 puntos cualesquiera, o invéntense una ecuación vectorial para la línea recta, o bien 2 puntos que me den el segmento dirigido. Uno de los puntos lo considero como vector de posición, lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Y con ello ustedes pueden inventarse también cualquier ejercicio para calcular la distancia entre un punto y una línea recta. ¿Alguna duda? No, todo bien. Profe, Sí. en la fórmula de distancia en el vector U, cuando apenas sustituyó, lleva signo -4, ¿no? En el del denominador del vector U, es -4, 0, -3. Sí, gracias. Este de aquí, ¿verdad? Sí. Ah, ok, Sí, gracias. muchísimas gracias. Ok, ¿cómo saqué U al inicio?
Mira, U son los valores que multiplican a alfa. Si yo descompongo, y esto lo voy a poner aquí en rojo ya como parte, no de la solución, pero sí para que ustedes lo observen de manera diferente, puedes escribir las ecuaciones paramétricas si te cuesta un poco de trabajo, Enrique. De tal forma que escribas tú los valores de x, y, z que tengas tú en el vector. Y escribas 2 menos 4 veces alfa, 3 y 5 menos 3 veces alfa. Ahora, recuerda que es el punto más el vector director, las ecuaciones tanto vectorial como paramétricas. Entonces, lo que tú vas a hacer es de aquí sacar al punto, que serían 2, 3, 5, que son los valores que no tienen alfa, 2, 3, 5. Y los valores que tienen alfa te dan el vector director. Menos 4 para x. Aquí no tengo, entonces escribo 0 para y. Y en z tengo menos 3 como coeficiente de alfa. Pues entonces escribo los coeficientes de alfa para x, y y z. Y esas serán las componentes de tu vector director. Es decir, de la ecuación ya sea vectorial o bien paramétricas, tú puedes obtener punto y vector director si ya te las están dando. ¿Sale? De nada, Enrique. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Cualquier duda que tengan. Porque si no se me van a ir perdiendo. Y tenemos nada más un par de semanas para estudiar esto. Entonces es necesario que quede bien clarito todo esto. Profesor, Escucho. entonces siempre se nos va a dar así la recta. No, no forzosamente, se puede dar de distinta manera. Te hubieran podido dar también los puntos A y B que pertenecen a la recta y de ahí tú sacar todo lo demás. Es decir, sacar el segmento AB o BA, por lo tanto eso sería tu vector director. Uno de los puntos sería el punto que considerarías tú para sacar el segmento PQ. Es decir, esto puede ser dado de manera diferente. O te podrían dar también la ecuación cartesiana simétrica o te podrían dar las paramétricas. En fin, no forzosamente te lo van a dar así. Pero es una de las formas equivalentes y de todas maneras, en cualquiera de las formas, ya sea vectorial, paramétricas o cartesiana simétrica, puedes sacar tu punto y vector. Sacando el punto y el vector, pues entonces ya puedes emplearlo en la fórmula. ¿Sale? Gracias, sí. Al contrario, gracias a ti. ¿Alguna otra duda? Profesor, ¿puede volver a explicar las características de un vector director, por favor? Sí, claro, con gusto. El vector director es el que le da la dirección a la línea recta, es decir, el que me indica cuál es el ángulo de inclinación de la línea recta respecto a los tres ejes coordenados X, Y y Z respectivamente, o bien respecto a los vectores unitarios I, J y K respectivamente. Estas van a ser tres componentes entonces que me indiquen cuál es la dirección y el sentido de la línea recta. Magnitud de la línea recta no, porque recuerden que es un ente geométrico infinito, pero el vector sí que tiene magnitud, el que me determina a mí la dirección de la línea recta. Este no me importa, puede ser unitario, puede ser de medida muy pequeña, muy grande, no me interesa. Lo que me interesa es en realidad la dirección, por eso conozco como vector director. Es decir, qué ángulo está formando el vector director y por lo tanto la línea recta respecto a los tres ejes coordenados. No sé si ha quedado claro si era eso o bien me aventó un rollo que nada que ver. Sí, profesor. Sí, gracias. A ti. ¿Alguien más? Cualquier duda que tengan, chavos. Por chavos me refiero, chicos y chicas. Profesor, Sí. yo no entiendo por qué en la fórmula de la distancia se Ajá. divide sobre el módulo de U. ¿Por qué qué, perdón? ¿Por qué se divide sobre el módulo de U? Sí, es justo donde tengo circulado, Fernando. Tienes que multiplicar y dividir entre el módulo de U porque si no, si yo dejo esta expresión que es la inmediata anterior, PQ por seno de teta, tendrías que calcular tú el seno del ángulo que forman tanto el segmento como la línea recta y no siempre lo vas a tener. No siempre lo vas a poder calcular. Y si lo puedes calcular sería más trabajo. Entonces vale la pena tomar este artificio algebraico de multiplicar y dividir entre el módulo del vector director, porque además de ello en el numerador esto ya se convierte en el módulo de PQ cruz U y ya lo puedes simplificar. Entonces es por ello que se decide multiplicar y dividir por el módulo de el vector director. ¿Sale?
Ok, profesor, gracias. De nada. Quiero mostrarles nada más. No tengo yo empacho alguno en mostrarles algunos de los exámenes que apliqué con anterioridad para que ustedes vean más o menos qué es lo que se pregunta. A ver. Mm. Por ejemplo, este examen les estoy dando una recta representada por esta ecuación vectorial. Determina las coordenadas del punto E que pertenezca a dicha recta que se encuentra más cercano a este punto. Estas líneas rectas escritas en su forma cartesiana simétrica y forma paramétrica, calcular el ángulo, determinar la distancia entre las rectas, obtener la ecuación cartesiana del plano que forman. Es decir, todo esto lo vamos a ver y así van a ser los exámenes. Quiero encontrar un examen, nada más, para que ustedes vean uno de aplicación geométrica. Rapidísimo se los busco, a ver si lo encuentro y si no seguimos. Este es el examen. Yo no sé qué comí ese día, que se me ocurrió hacerles este examen. Del diagrama que se muestra, dar las líneas L1, L2 y L3 que son paralelas y son las tres aristas del techo de una casa. La línea recta L4 es una antena que se ubica en la parte más alta del techo. Desde el punto F sobre el techo, un cazador intenta darle a una paloma, la cual se ubica en el punto G, y la bala sale en dirección del vector V y la paloma vuela en dirección del vector U. Determinar las ecuaciones vectoriales de la recta L1, L2, L3, las del plano Pi1 formada por las líneas rectas L1 y L2, la del plano Pi2 formada por las rectas L2 y L3, las ecuaciones cartesianas de la recta L2, la ecuación cartesiana simétrica de la recta L4, es decir, de la antena, el ángulo entre las rectas L2 y L4, es decir, entre la parte más alta del tejado y la antena, y además decir si el cazador mató a la paloma o no y justificar analíticamente la respuesta. ¿Cómo ven un examen así? ¿Les gustaría? Que me emocione. Profe, Buen pero ahí, dibujo. por ejemplo, ¿consideraría tiro parabólico? No, se está considerando y ahí dice que la bala sale en dirección del vector V, es decir, una línea recta. Ah, ok. Su compañero Gamaliel ya quiere tiro parabólico y todo, es decir, ya conjuntar toda la parte de cinemática con la parte de geometría. No, déjemoslo en líneas rectas, ¿sale? Estamos despreciando el efecto de la gravedad sobre la bala. Vamos a suponer que el tramo no es tan largo y que se puede considerar como una línea recta. Bueno, pues esto en realidad sería sacar dos líneas rectas, la línea recta de el vuelo de la paloma, la línea recta de la bala, determinar si hay punto de intersección. Si hay punto de intersección, entonces sí le pega a la paloma. Si no hay punto de intersección, entonces determinar la distancia entre rectas. Bueno, pues algo así esperen ustedes para el examen entonces. Debido a sus respuestas positivas en el chat y lo que me dijeron, pues algo así vendrá entonces. Si pudieran observar mi cara, estoy riéndome en este instante. Tengo una sonrisa de satisfacción por ponerles un examen de este tipo. Bueno. Ni modo .jpg. Vamos a ver todo absolutamente para que ustedes lo puedan calcular. Este lo vamos a hacer, de hecho. Se los voy a dejar que ustedes lo hagan previo al... si se murió la paloma, pues ustedes calcúlenlo. Se los voy a dejar en el Classroom para que ustedes lo hagan en equipo. Este es el examen que ustedes me entregarán previo a el examen parcial en equipos de 2 personas, como lo habíamos hecho con anterioridad, para que ustedes puedan, eran 2 o 3 personas, ya no me acuerdo, creo que en equipos de 3 personas, para que ustedes puedan entonces realizar este examen y disipen dudas.
Bueno, continuamos con la parte teórica para que podamos hacer ejercicios de la serie y con ello poder nosotros avanzar en el estudio de recta y plano. Recordar que esto sigue la línea recta, las mismas directrices de lo que hemos visto en álgebra vectorial, de tal forma que nosotros podríamos calcular las condiciones de ortogonalidad, paralelismo y hacer el cálculo del ángulo entre rectas, con lo que ya vimos con anterioridad. Esto va a ser mucho más rápido. ¿Por qué? El ángulo entre dos líneas rectas será el ángulo entre los vectores directores de las líneas rectas. Me voy a copiar esto para ver tanto ángulo, ortogonalidad y paralelismo entre rectas. Voy a dibujar yo, en primera instancia, dos líneas rectas cualesquiera. Estas líneas rectas formarán un ángulo de intersección que llamamos θ. Lo que nos interesa aquí es que la línea recta en azul tiene un vector director que se llama u. La línea recta en color naranja tiene un vector director que es el vector v. Por lo tanto, el ángulo de inclinación entre ambas líneas rectas será el mismo ángulo cuyo coseno que habíamos visto nosotros para dos vectores cualesquiera a y b, nada más que ahora van a ser los vectores, aquí le puse u1 y u2, le hubiera puesto u y v. Bueno, pues cambiémosle entonces. Aquí llamémosle a esta recta con vector director u2 y a esta u subíndice 1. Ahora sí, sería el coseno del ángulo igual al producto punto entre los vectores directores dividido entre la multiplicación de los módulos. Lo mismo que habíamos visto nosotros, nada más que antes le poníamos a punto B entre la multiplicación del módulo de A por el módulo de B. ¿Sale? No hay más que ver. En realidad es exactamente lo mismo que ya habíamos visto nosotros en álgebra vectorial. Ahora, si las líneas rectas son ortogonales, pues entonces también se debe cumplir que el producto punto entre los vectores directores es 0. Ahí estaríamos diciendo nosotros que la línea recta L1 es ortogonal con la línea recta L2. Y si las líneas rectas son paralelas, entonces lo que nosotros esperaríamos es que el producto cruz entre los vectores sea igual a el vector 0. Y ahí diríamos que las líneas rectas L1 y L2 son paralelas. ¿Sale? Es exactamente lo mismo que habíamos visto ya con anterioridad. Esto aquí lo tienen ustedes en las notas. Es lo que acabamos de ver nosotros, ángulo, ortogonalidad y paralelismo. Ahora, dos líneas rectas son coincidentes también si además de ser paralelas, los puntos de una son los puntos de otra. Es decir, estamos diciendo que dos líneas rectas son la misma recta. Ocupan exactamente el mismo espacio geométrico. Vamos a ver cómo calcular la distancia entre dos rectas. Esta será la mínima longitud que existe entre ambas líneas rectas. Y la mínima distancia, sabemos nosotros, es la medida de forma ortogonal. Me voy a copiar la expresión para el cálculo de la distancia entre dos líneas rectas y ahorita ustedes me van a decir esta expresión que estoy escribiendo yo aquí como distancia entre rectas, ¿qué es en realidad? Lo mismo, voy a poner una línea recta cualquiera en azul, otra línea recta en color naranja. Recuerden que esto se proyecta de manera infinita. Yo únicamente voy a estar dibujando segmentos de línea recta. Este será el vector director UL. Esta es mi línea recta L. Y esta es mi línea recta R, cuyo vector director será U subíndice R. Ahora, ¿cómo calcular entonces
esta distancia entre rectas. Observen que yo tengo un segmento que va de L a R, que es el punto que ustedes elijan de la línea recta en L, el que ustedes quieran, y el que ustedes quieran en R también. ¿Sale? Vamos a suponer que sean esos dos, que este sea P subíndice L y este sea P subíndice R. Eso me brinda a mí un segmento dirigido entre ambas líneas rectas. Ahora, me dice que eso debo hacer el producto punto con UL cruz UR. Si nosotros analizamos UL cruz UR simplemente, cuando nosotros sacamos el producto cruz entre dos vectores, ¿qué me da como resultado? Un vector ortogonal. A los dos, perfecto, Fernando. Un vector simultáneamente ortogonal tanto a R como a L. Es decir, cuando yo saco UL cruz UR, lo que obtengo es un segmento simultáneamente ortogonal a las dos líneas rectas. Y esto me va a permitir entonces tener a mí una dirección sobre la cual proyectar la distancia. De este segmento que es aquello, lo voy a proyectar sobre esta distancia que es simultáneamente, sobre esta dirección, perdón, que es simultáneamente ortogonal, para sacar la mínima distancia. Porque si no, pudieran dar cualquier par de puntos y eso pudiera entenderse como distancia, pero eso no es la distancia. Se van a tener distintas medidas. La mínima distancia es la que se va a proyectar sobre esta dirección simultáneamente ortogonal a las dos líneas rectas. Ahora, por una participación, ¿quién me dice qué es esto respecto a lo que vimos en álgebra vectorial? La componente escalar. Perfecto, compañero. ¿Y quién fue? Yo, Alan Bautista. Sale, ahorita te pongo tu participación, Alan. ¿Sale? Esto sería la componente escalar del segmento PLPR sobre UL cruz UR. Es decir, también ustedes, si se quieren ver muy elegantes, pueden poner que la distancia va a ser igual a la componente escalar de el segmento entre rectas PLPR sobre UL cruz UR. Es la componente escalar, nada más que a la componente escalar se le hace algo. ¿Qué es lo que se le hace? Analicen otra vez la fórmula y díganme si es la componente escalar pura o se le está haciendo algo. Bueno, perdieron la participación. A ver, Daniel. Sería el valor absoluto del producto punto. Exacto. Aquí tienes igual tu participación, es el valor absoluto de esa componente escalar. Porque en el numerador se está sacando el valor absoluto del producto punto. Si nosotros recordamos lo que teníamos en componente escalar de A sobre B, era A punto B sobre módulo de B. Y aquí tenemos estas dos barras, que son de valor absoluto. ¿Por qué? Porque el producto punto pudiera darnos un escalar negativo. Las distancias no son negativas, así que lo que hay que hacer es sacar el valor absoluto de ese producto punto. ¿Sale? Bueno, pues así de sencillo lo vamos a sacar. Como la componente escalar del segmento que nosotros consideremos entre dos puntos cualesquiera de las líneas rectas sobre el producto cruz de los vectores directores. ¿Dudas? Yo creo que las dudas saldrán en el momento en el que nosotros realicemos ejercicios. Bueno, lo único que nos hace falta por ver es intersección entre dos rectas. ¿Cómo vamos a intersectar dos rectas? Y esto lo explico con las ecuaciones paramétricas. Para intersectar dos rectas, si es que existe
un punto de intersección. Es decir, si la distancia nos da 0, pues quiere decir que podemos intersectarlas. Si es diferente de 0, pues simplemente damos la distancia. Siendo la distancia 0, podemos calcular nosotros el punto de intersección a través de las ecuaciones. ¿Cuáles son estas ecuaciones, por favor? Paramétricas. Paramétricas de la línea recta. Si yo igualo las ecuaciones paramétricas de las líneas rectas en todas sus componentes, x, y y z, es que yo podré entonces formar un sistema de ecuaciones lineales que me dé la solución de manera simultánea para alfa y para beta de las líneas rectas. Es decir, cuando se obtenga de manera simultánea que cumplen los valores de x, que x sea igual a x, y igual a y z igual a z para las respectivas rectas, yo encontraré los valores de los parámetros alfa y beta que me den la intersección de dichas rectas. Así que para las rectas, dadas las ecuaciones paramétricas, 1 sería entonces tener las ecuaciones paramétricas. 2, formar un sistema de ecuaciones lineales. 3, los valores de los parámetros alfa igual a cualquier número, bueno, alfa igual a una constante A y beta igual a una constante B, me dan entonces la intersección de las dos líneas rectas. Esto me brinda entonces a mí ya el punto de intersección de componentes x0, y0, z0. ¿Sale? Bueno, con esto concluimos toda la parte teórica. Obviamente nos hace falta de hacer un titipuchal de ejercicios, pero esta es toda la parte teórica previo a iniciar ya con el plano. Así que hasta aquí vamos a concluir nosotros con la parte teórica y vamos a empezar a ver ejercicios. Ahora, recuerden que todo lo que hemos visto en línea recta sigue exactamente las mismas directrices de lo que vimos nosotros en álgebra vectorial. De tal forma que lo que no vimos, por ejemplo, nosotros de ángulos y cosenos directores, se sigue calculando exactamente igual, pero con el vector director de la línea recta. A ver, aquí tenemos nuestra serie. Y de esta serie, lo que yo les voy a pedir, por favor, es resuelvan el primer ejercicio. Vamos a copiarlo, hacer el análisis de este ejercicio. Yo les ayudo a dicho análisis y ustedes se encargan de resolverlo. Sea L, la recta cuyas ecuaciones son y igual con 3, z igual a 1, calcular la distancia del origen de coordenadas a la recta L, la distancia entre la recta L y el eje de las cotas, los ángulos alfa, beta y gamma que forman la línea recta L con los ejes coordenados x, y, z respectivamente. A ver, yo considero que vamos a hacer este ejercicio todos en conjunto para que podamos entender qué es lo que nos están dando como datos, qué es lo que nos piden, y en este primer ejercicio que estamos haciendo de línea recta, pues no se me pierdan, ¿sale? Ideas. Esta es la línea recta L. ¿En qué forma está escrita? ¿Qué me están dando como datos? ¿Cuál es el punto, vector director? ¿Cómo está escrita la línea recta L? En su forma paramétrica. Yo no veo el parámetro, compañero. Esto en realidad esperaba yo que me lo contestaran mal de inicio, puesto que no hemos visto como tal que esto es un plano, esto es otro plano, y esto por lo tanto sería la ecuación cartesiana general de la línea recta, dada por la intersección de dos planos, y igual con 3 y z igual con 1. Puede ser paramétrica si yo escribo el parámetro. Esto ya es parte de la solución. Para empezar, si me dicen que está esto dado por la intersección de los planos y igual con 3 y z igual con 1, la línea recta, ¿qué características geométricas tendrá? ¿Es paralela a algo? Y si es a algo, ¿a qué es paralela? Al plano YZ. No. A ver, vamos a empezar. Me dicen que x es igual con 3, y igual con 3, perdón, y z igual con 1.
¿Sale? Voy a dibujar ese punto. Pero eso es considerando el valor de x igual con 0. Sin embargo, a mí no me dicen aquí cuánto vale x. ¿Cuánto vale x en realidad? El parámetro ahí sería más bien, ¿no? Ese es el parámetro. X van a ser todos los valores reales, porque si yo pongo x igual con 0, estoy dando un punto, el punto de coordenada 0, 3, 1, que es el punto que tengo dibujado yo aquí. Y un punto no es una línea recta. Así que yo esperaría, como dijo su compañero, que la línea recta L sean los valores de x igual al parámetro, y igual con 3 y z igual con 1. Y aquí pongan una nota. Es más, yo la voy a poner. Nota. Cuando se den dos valores constantes, el tercer valor o el valor que no aparece, bueno, el valor que no aparece, aquí lo voy a poner para que cuadre con lo que estamos viendo. El valor no escrito será igualado al parámetro. ¿Sale? De tal forma que este punto que tengo yo aquí, el punto 0, 1, 3, es solo uno de los puntos de la línea recta. En realidad, la línea recta, voy a poner mejor la regla porque si no, la línea recta sería paralela a ¿quién, jóvenes? Al eje X. El eje de las X. Al eje de las X, ya estrabó esto. A ver, la línea recta sería paralela al eje de las X. Bueno, intentaré dibujar algo paralelo. Que pase por el punto, pues por ahí está más o menos. Así que esta línea recta L es paralela al eje de las X, es decir, varían únicamente los valores de X, Y y Z permanecen constantes. Bueno, ya tengo yo entonces la ecuación ahora sí en forma paramétrica. Igual puede ser escrita en forma vectorial para la línea recta L. Tengo yo el vector de componentes t, 3, 1. ¿Qué hago entonces para lo que me piden? Distancia del origen de coordenadas a la línea recta L. Seleccionar un punto de la recta. Sale, ¿cuál punto? Con t igual a 0 es 0,3,1. Sale, ¿y qué más? Para empezar, yo quisiera saber cuál es la distancia entre el origen y la recta, de un punto a una línea recta. El origen es un punto. ¿Cómo calculamos entonces la distancia de un punto a una línea recta? Lo acabamos de ver. Sería el producto cruz del origen hacia un punto cualquiera. Ujú. Por el, bueno, y eso es el vector de... ¿Sale? El módulo de PQ cruzó entre módulo de U, lo que hicimos nosotros en el ejercicio anterior. Siendo entonces un punto, el de la línea recta, si P, pues den cualquier valor al parámetro. 1, 100, 1.000.000, 0. Ojo, estoy diciendo que cualquier valor. Quiere decir que nos da exactamente lo mismo con el valor que sustituyamos. Si el punto P es de coordenadas, pues voy a hacerlo más sencillo, 0, 3, 1. Pero ahorita, si nos da tiempo, voy a dar otro valor disparado cualquiera, el que a ustedes se les ocurra, menos 1000, por ejemplo. Y nos tiene que dar exactamente lo mismo. Si P es de coordenadas 0, 3, 1 y Q, ese sí no cambia, porque me dicen que es el origen de coordenadas. Q es el de coordenadas 0, 0, 0. Entonces, yo ya puedo calcular prácticamente la distancia. ¿Cuál es el vector director U? 1,0,0. Claro, dijimos que son los coeficientes del parámetro. Además, el vector U es 1,0,0. ¿Este vector cuál es?
Vector Y. Vector unitario Y. Entonces, si el punto es el 0, 3, 1, Q es 0, 0, 0, y además el vector director es 1, 0, 0, pues yo ya tengo todos los elementos para calcular la distancia. La distancia será entonces igual al módulo de PQ cruz U. Voy a hacer primero PQ cruz U. PQ cruz U va a ser igual a I, J y K. ¿Cuánto vale PQ? Q menos P. Sería 0, menos 3, menos 1. El vector U es 1, 0, 0. Realizando el producto cruz, cancelo I, obtengo 0. Cancelo J, obtengo 0 por 0, 0. Después 1 por menos 1, pero es menos la diagonal inversa, sería 1 por el menos de la J, menos 1. Así que ya llevo dos componentes, 0, menos 1, y nos hace falta en K. Cancelo yo renglón y columna donde está K. Sería 0 por 0, 0, menos 3 por 1, perdón. Sería 3 el valor del determinante. Así que PQ cruz U me da 0, menos 1, 3. El módulo de PQ cruz U va a ser igual a la raíz cuadrada de 0 más 1 más 9, que sería menos 1 al cuadrado y 3 al cuadrado, el 1 y el 9, y esto es la raíz de 10. Así que la distancia será igual a módulo de PQ cruz U, raíz de 10, sobre módulo de U, que es 1. Y estos son raíz de 10 unidades lineales. Pues es lógico, si yo considero la distancia medida de forma mínima, es decir, de forma ortogonal respecto al eje de las X, observen que es este triángulo rectángulo el que se forma. 3 unidades en la base, 1 unidad en la altura. Lo que quiero buscar yo es esta distancia, que es la hipotenusa, que sería la raíz de 10 unidades. Bueno, ese es el inciso A. Raíz de 10 unidades lineales es la distancia entre el origen y la recta. Ahora, den ustedes cualquier otro punto. Si yo aquí no doy 0, sino doy menos 1000, aquí doy menos 1000, ¿qué va a ocurrir? ¿Hay algún cambio? Pues vamos a calcular el producto cruz. Sería 0 para I. Para J sería menos 1000 por 0, 0. Menos 1 por el menos de la diagonal inversa más 1 por el menos de la J menos 1, queda igual. Y la componente en K sería menos 1000 por 0, 0, menos 3, que es más 3. Queda exactamente lo mismo, sin importar qué valor pongamos. Así que puede ser menos 1000, un cuarto, pi, 1.000.000, el valor que quieran, la distancia sigue siendo exactamente la misma. Pues claro, no importa para la fórmula el valor que nosotros seleccionemos del punto, el valor de t, que en este caso fue menos 1000, o puede ser 0, puede ser 1.000.000, puede ser un cuarto, pi, el valor que ustedes quieran, la distancia será la misma. Inciso B. Nos piden la distancia entre la recta L y el eje de las cotas. Para la distancia, lo que se pide, recuerden, es la componente escalar en valor absoluto de dos puntos cualesquiera de las rectas, es decir, el punto P de la línea recta con un punto cualquiera del eje de las cotas, que en este caso puede ser también el origen coordenado, porque el 0, 0, 0 pertenece al eje de las cotas, este punto, el origen, pertenece al eje de las cotas. Y recordar nosotros entonces que la distancia es en valor absoluto la componente escalar de ese segmento que formemos nosotros entre las rectas, que en este caso sería el segmento de P a Q, sobre un vector simultáneamente ortogonal, que es el vector U cruz con el vector
de la línea recta que es el eje de las cotas, que sabemos el eje de las cotas es el vector K. Así que la distancia será igual a PQ producto punto con U cruz K en valor absoluto, dividido esto entre el módulo de U cruz K. Bueno, PQ, que es un punto cualquiera de la línea recta y un punto cualquiera del eje de las zetas, pues sigue siendo entonces el mismo segmento. PQ va a ser igual a 0 menos 3 menos 1. Considerando entonces a Q el origen y a P el mismo punto 0, 3, 1. U cruz K sería igual a el vector director que tengo yo de mi línea recta, que es el vector I, con el vector K, que es 0, 0, 1. Y esto me va a dar igual a, cancelo renglón y columna de I, me da 0 por 1, 0, menos 0 por 0, 0. En J, cancelo renglón y columna de J, me da 1, menos 0, 1, por el menos de la J, menos 1. Y en K me va a dar 0, menos 0, 0. Es decir, me da el vector menos J. Saco el módulo de U cruz K de una vez y esto va a ser 1. Así que, ya finalmente, la distancia va a ser igual a el producto punto de PQ, que es 0, menos 3, menos 1, con U cruz K, que me dio 0, menos 1, 0. Todo esto en valor absoluto, dividido entre el módulo de U cruz K, que es 1. Así que esto se convierte en el producto punto, 0 por 0, 0, menos 3 por menos 1, 3, menos 1 por 0, 0. 3 entre 1, 3. La distancia son 3 unidades lineales. La distancia entre el eje de las cotas y la línea recta. Y también tiene sentido porque la distancia la mido de forma ortogonal. ¿Cuál es la distancia entre la recta L y el eje de las cotas? Pues esta misma distancia que hay del origen a la proyección en el punto Y, 3 unidades. Así que tiene que ver también con ello y es lo que nosotros acabamos de obtener. Y finalmente, inciso C. Los ángulos alfa, beta y gamma que forman la línea recta con los ejes coordenados X, Y, Z respectivamente. Puedes sacar primero los cosenos directores. Coseno de alfa, ¿a qué va a ser igual? A 1 entre 1. Sí, recuerden que es la componente en X entre el módulo del vector. El módulo va a ser 1, así que vamos a considerar los componentes. 1 sobre 1. Coseno de beta, ¿a qué es igual? Componente en Y, 0 sobre 1, 0. Y coseno de gamma, 0 también. De aquí, entonces, puedo despejar yo y alfa me da el ángulo cuyo coseno es 1. ¿Cuánto es eso? ¿Cuántos grados son? 0 grados. Gracias. Beta, el ángulo cuyo coseno es 0. 90. Sí. ¿Y cuánto vale gamma? Ángulo cuyo coseno de 0, 90 grados. Pues sí, era lo que sabíamos. La línea recta es paralela al eje de las X, por lo tanto va a formar 0 grados. Y además de ello, la línea recta es ortogonal tanto a Y como a Z, es decir, forma 90 grados con Y y forma 90 grados con Z. Así que esos son los ángulos directores también de nuestra línea recta. ¿Alguna duda? Profesor, Dime. yo tengo duda de por qué se realiza
el segmento PQ, producto, segmento U por K. U cruz K, sí, el Ajá. producto punto. Porque es la fórmula de la distancia de entre rectas. Te lo voy a poner aquí. De lo que vimos con anterioridad. Bueno, de aquí acá habrá los apuntes. Esto que vimos aquí es la distancia entre rectas. Y te lo voy a poner como estaba. La distancia entre dos líneas rectas es la componente escalar, como habíamos dicho, en valor absoluto, pero de el segmento que va de 2 puntos de las líneas rectas sobre el producto cruz de los vectores directores de las líneas rectas. Entonces la distancia será igual a el valor absoluto de el producto punto del segmento que va entre ambas líneas rectas, P y Q. Son 2 puntos cualesquiera de las líneas rectas. Y esto hacemos el producto punto con una distancia simultáneamente ortogonal a las dos líneas. Es decir, si esta línea tiene su vector director U y esta en V, sería el producto cruz una dirección simultáneamente ortogonal a ambas rectas. Todo esto dividido entre el módulo de U cruz V. Lo único que estamos haciendo es llevar esta fórmula de la distancia a lo que tenemos nosotros de datos, que es la distancia entre la línea recta con el eje de las zetas. El eje de las zetas puede ser visto como una línea recta, cuyo punto, uno de ellos es el origen, puede ser también 001, 00 menos 1, 0010, 00 menos 100, el punto que tú quieras. Pero el vector director es el vector K. Por eso es que estoy yo poniendo para la línea recta, que es coincidente con el eje de las zetas, el vector K, porque esa es la dirección del eje de las zetas. Ah, ok, perfecto. Entonces sería como la sustitución de A por B, pero aquí por los Exacto. segmentos. Ah, ok. Exacto. Ajá. Gracias, profe. Al contrario, gracias a ti, Antonio. ¿Alguien más? Yo, profesor. Sí, dime, Axel. ¿Puedo volver a explicar cómo determinó Q y U en el inciso A, por favor? Sí. Q es el origen, eso no hay ningún problema. Es la distancia del punto fuera de la recta a la recta. Pues el punto es el origen. Así que es 0, 0, 0. Ahora, de la línea recta, puedes sacar tú un punto, dándole un valor al parámetro. En este caso t igual con 0, pero también pudo ser el otro punto que había puesto yo de menos 1000, 3,1. El valor que quieras asignarle a t te da directamente un punto de la línea recta. Y el vector director son las componentes con signo y magnitud, los coeficientes del parámetro en las tres componentes. 1 para x, que es el coeficiente de t, 1 como coeficiente de t en x, y y z no aparecen. Así que ese es el vector director también sacado de la línea recta en su forma vectorial. Bueno, yo sé que van a surgir más dudas. Lo que voy a hacer en este momento es subirles la serie a Classroom para que ustedes la tengan disponible y empiecen a ver ustedes los ejercicios de la serie, ¿sale? De igual forma, me van a entregar esta serie en equipos, creo que había dicho de 5 personas, igual para la de álgebra vectorial, preferentemente que sean los mismos equipos para que se conjunten estos equipos de 5 personas para ambos temas, álgebra vectorial, rectiplano, y van ustedes a darle solución a esta serie. Y créanme que si ustedes logran darle solución a ambas series, no van a tener problema alguno para resolver el examen parcial. Bueno, concluyo ya. Tengo que irme a la siguiente sesión. Nos vemos la próxima clase. Y ahorita les subo a Classroom su serie, ¿sale? Para que ustedes la tengan ahí disponible. Gracias, bonito día, jóvenes. Nos vemos el día de mañana. Gracias, profesor. profesor. Hasta luego. Gracias, profesor.